Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Amén. De verdad que estoy muy contento porque Dios está haciendo grandes cosas en la vida de la iglesia. Ahorita vengo del lugar a donde estamos estrenando allí en Orizaba. Estamos explorando rutas, tiempos y bueno, solamente ore por nosotros para que Dios nos guarde porque sí, yo sé que después de 120 el ángel de Jehová se baja, pero a veces es necesario llegar y y bueno, que Dios limpie esa pista para que desde del Panteón de Orizaba hasta aquí lleguemos en pocos minutos. Y damos gracias a Dios porque Dios nos está haciendo cosas maravillosas. Y hoy es un día para gozarnos, es un día para alegrarnos y es un día para que a la persona que tienes a tu lado le digas, espera un poco más, viene tu tercer día. A ver, dígale a la persona que tiene a su lado, espera un poco más, dile, viene tu tercer día. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Le parece si ahí como está, leemos la escritura y luego damos gracias a Dios? Quiero, antes de leer, quiero darle la bienvenida a todos. Qué bueno que están aquí. Nos da mucho gusto. Si hay una persona que viene por primera vez, es bienvenida. Por segunda vez, al final le van a dar un recibimiento más apropiado, así que no se vaya. Y vamos a leer Lucas capítulo 24, verso 1 al 7. Dice la escritura, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. A ver, no escucharon, no están leyendo. Él no está aquí. Ha resucitado. Hombre, esta frase cambia por completo el por qué estamos aquí. Porque hubiera sido viernes, sábado, pero si no hubiera llegado el domingo con esta noticia, hoy yo estuviera, bueno, aunque está nublado, pero me gusta también estar en la laguna en días nublados. O estuviera en mi casa viendo una serie o simplemente levantándome tarde y desayunando con la familia, o yéndome por otro lado donde dice uno, pues, ¿qué? En vano sería nuestra fe.
Pero gracias a que Jesús resucitó, tiene sentido por el cual hoy podemos estar aquí. Amén. Y esas personas, esos personajes le dijeron a las mujeres: recuerden que les dijo en Galilea, el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. ¿Se acuerdan de la serie que venía yo dando? Jesús venía anunciando: voy a ir a la cruz, me van a maltratar, me van a traicionar, voy a morir. Pero agregaba siempre algo, y aquí les recuerda: y resucitará al tercer día. Se cumplió lo que él venía diciendo, se cumplió lo que él venía prometiendo, se cumplió aunque los discípulos no entendían. En esta ocasión, todo lo que él venía diciendo se cumplió. Yo creo que estoy seguro que hoy traigo una palabra para más de uno de los que están aquí, a donde su tercer día está por llegar. Inclina tu rostro y demos gracias. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, y hoy queremos que nos recuerdes, Señor, que tu palabra, siempre tu palabra es viva y es eficaz, y que hoy tiene una esperanza para nosotros, que sea sembrada en el corazón de cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues también aprovecho para saludar a quien nos ve en las redes sociales. Dios les bendiga. Este mensaje también es para ustedes. Y les quiero decir, iglesia, que escúcheme bien esto. Dios no trabaja en tus tiempos. Dios trabaja en sus procesos. A veces cuando tú piensas que todo terminó, otra vez, a veces cuando tú piensas que todo terminó, Jesús dice: no, apenas voy a comenzar. El problema es que muchos de nosotros queremos ver resurrección sin vivir el proceso y pasar el proceso hasta el tercer día. Pero hoy Dios te dice: no te preocupes, está más cerca tu milagro de lo que tú mismo crees. A ver, otra vez, Dios te dice hoy: no te preocupes, tu milagro está más cerca de lo que tú crees. Amén. ¿Cuántos se aferran a esa palabra? Amén. Y esta palabra es para todos aquellos que han estado esperando por salud, aquellos que han estado esperando en Dios por una bendición a su vida, por un trabajo, por una pareja. Porque usted no sabe, pero hay gente acá soltera que le ha estado pidiendo: Señor, bendíceme con una pareja. Dígame, los solteros. Y sabe, hay gente que está esperando y se está desesperando porque no ve claro. Hoy traigo una palabra de Dios para sus vidas. Quiero contarte una historia hablando del tercer día, muy lejana a que cuando Jesús resucitó, que está en el Antiguo Testamento, pero que nos habla sobre el proceso de los 3 días. Si tú entiendes esta historia, entiendes muy bien por qué también Jesús estuvo 3 días y al tercer día resucitó. La Biblia nos narra de una pugna que tenían constantemente un pueblo llamado los filisteos con el pueblo de Israel. Constantemente había guerras, constantemente azoraban al pueblo, eran sus enemigos. Y entonces, en una de esas batallas que se enfrentaron, dice la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 2, que los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando 4,000 hombres. ¿Cuántos mataron? 4,000 hombres. ¿Tú te imaginas al pueblo de Israel regresar cargando sobre sus espaldas
la vergüenza, la derrota, la desesperación, el dolor de haber perdido 4,000 hombres. ¿Cuánto dolor había en el pueblo de Israel por 4,000 hombres? Sin embargo, alguien dijo, no, creo que algo está fallando, algo necesitamos hacer para que venga la revancha. Y alguien sacó la magnífica idea y dijo, pero ¿qué les parece si llevamos el arca del pacto al campamento? El arca del pacto, para los que no saben, significaba la misma presencia del Señor, de Jehová, del Eterno. Y esa arca era tan sagrada que dice, a ver, vamos a llevarla, y yo sé que si la llevamos, pues vamos a ganar, porque eso representa la presencia de Dios. Muchos de nosotros queremos hoy en día meter a la presencia de Dios así como en una burbuja, en una cajita y decir eso es la presencia de Dios. Dios es mucho más que eso. Dios, la presencia de Dios no la puede contener algo. Pero en aquel entonces sí estaba representada ahí y estaba habitando ahí en el arca del pacto. Entonces dice la escritura en el verso 5 del capítulo 4, primer libro de Samuel. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. A ver, los desanimados tomaron ánimo. Los que tenían miedo tuvieron valor. Y en ese día vieron el arca ahí y ellos comenzaron a gritar, empezaron a adorar, empezaron a glorificar, de tal manera que la tierra temblaba de tanto ruido y de tanta algarabía. Y el enemigo dijo, wow, creo que esto va fuerte. Y dice que les empezó a dar temor. Y dijo, bueno, pues yo creo que aquí hay un problema con lo cual nos vamos a enfrentar. Y dice la escritura que comienza el ataque otra vez, se empiezan a trabar ahí en los ejércitos. Versículo 10 y 11. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. A ver, ¿cómo? A ver, no. Sin el arca, 4,000. Y ahora con el arca la matanza fue tan grande que ese día murieron 30,000 soldados. Los sobrevivientes se dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote. A ver, mataron 30,000. Lo peor de lo peor de lo peor, capturan el arca. Y todavía a los hijos del sacerdote los matan, los alcanzan y los matan. Y entonces nos ponemos a pensar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Ese día que no tienes para la renta, no tienes para la colegiatura de tus hijos y te mandan a traer y te dicen, ¿sabes qué? No se va a hacer el negocio. Te mandan a traer y te dicen, se acabó el contrato que teníamos laboralmente. Ese día que estabas celebrando tu cumpleaños comenzó un dolor y de momento al otro día paras o esa misma noche paras en el hospital y te dicen, análisis, usted tiene cáncer. Ese día que estamos bien contentos recibimos una llamada y una tragedia de muerte. Ese día que pensamos que todo es feliz, llegan, tocan a tu puerta y es un abogado y te entregan los papeles para un divorcio. Y a veces dices,
tragedia sobre tragedia en mi vida. Ya nada más falta que un perro venga y me haga pipí. Yo he escuchado eso, ese soberbio que confiesan más de uno. Dice, de verdad, pastor, ya no veo la mía. Probablemente esté en otro lado, ¿verdad? Aquí no creo que suceda eso, pero hay gente que le ha pasado que dice, hoy es el día más trágico en la historia de mi vida. Y entonces bajo esa tragedia llega un mensajero corriendo de volada a darle la noticia al sumo sacerdote. Dice la escritura, no recuerdo si tenía como 98 años aproximadamente. Y literal, usted va a leer, dice que era viejo y gordo. Abusados con los que tengan esas características. Y sabe que estaba en una mecedora así. Y llega el mensajero y le dice, el arca del pacto ha sido capturada por el enemigo, tus hijos los han matado, están muertos. Tragedia. Del impacto, se va hacia atrás, se pega en la nuca y se muere. Por eso te dijo, tragedia y más tragedia. Y tú dices, ¿qué onda? Pero en la familia, una de sus nueras estaba embarazada. Y en ese momento se percata de que el arca del pacto ha sido capturada y que su esposo ha sido muerto en la batalla. Y que su suegro ha sido, se mató de ese golpe. Y entonces le comienzan los dolores de parto, que no era todavía el tiempo, se le adelantan, da a luz y mire, lea conmigo el verso 21. Cuando nace el niño, le pone como nombre Icabod. ¿Cómo se llama? Que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. La palabra en el hebreo para gloria, peso, es kabod. Cuando descendía la presencia del Señor, por ejemplo, en el templo, era la Shekinah o el kabod de Dios, el peso de la gloria de Dios, y era algo sobrenatural, el kabod de Dios. Pero Icabod era lo contrario, es no tener la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha ido. O sea, es como decir reverente y con la I, irreverente, lo contrario. Cabot, la presencia de Dios, y Cabot, se ha ido la gloria de Dios. Entonces tú te imaginas a ese chiquillo cuando cumplió 2 años y le cantan las mañanitas y le dicen, bravo y Cabot, la gloria de Dios se fue cuando tú naciste. Pasaban lista en la escuela y Cabot, cuando tú naciste tu abuelo se murió. Desgracia, desgracia y desgracia y desgracia. Y probablemente más de uno de los que están acá está viviendo su Icabod. Y dice, creo que la gloria de Dios ya no está conmigo. Muchos de ustedes que soñaban alcanzar algún plan, lo han abandonado porque el Icabod sienten que está en su vida, que están solos. Sus anhelos, sus sueños más profundos los han perdido. Hay gente que dice, el tiempo ya se me fue, ya no lo voy a recuperar, se me ha ido la vida con este problema. Siento que Dios jamás va a usar mi vida en un ministerio. Hay gente que le ha estado pidiendo por años una casa propia y dice, yo creo que ya ni voy a orar porque no veo claro. Hay gente que está pidiendo por sus familiares,
que Dios toque su corazón y cada vez usted lo ve más rebelde. Y usted dice, creo que eso ya es desesperación para mi vida. Estaba orando por que se termine una deuda y es impagable. Yo también he vivido mi cabote en su momento. Me he sentido solo. Me he sentido como que horas y a lo máximo llega mi oración al techo. Me he sentido como que, ¿y ahora qué viene? Este año 2026 comenzó tremendo para mi vida. Un Icabod que yo sentía que la gloria de Dios se había ido una tras otra, situaciones, y a veces digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero déjame decir algo. Hoy tengo una palabra para todos los que creen que están en ese momento. Hoy traigo una palabra de parte de Dios para aquellos que dicen, ya no puedo esperar más. Dios te dice, espérate tantito, va a llegar tu tercer día. A ver, otra vez, espera un momento más, va a llegar tu tercer día. Mira, cuando Jesús murió, tú y yo ya sabemos la historia, sabemos la película completa, sabemos la narración completa. Pero en aquel tiempo y en aquel momento los que estaban viviendo, incluso sus discípulos, estaban viviendo un desconcierto total y absoluto de lo que había pasado en el Gólgota. Por eso huyeron. Había tristeza en su corazón, había decepción. Ahí está la prueba de dos que iban rumbo a Emaús, sentido contrario de Jerusalén. Iban hablando de una manera decepcionada, iban hablando de una manera desilusionada, iban hablando de ese momento de que yo pensé que él era el bueno y ahora murió en una cruz, lo metieron a una tumba y creo que ahí se acabó todo. Y era el momento de la tragedia. ¿Y sabe qué? A veces es lo que pasa en nuestras vidas. Esa tragedia llega a nuestra vida y decimos, creo que aquí ya terminamos. Pero regreso a la historia de que cuando los filisteos matan a más de 30,000, capturan el arca, tragedia tras tragedia. Pero ¿qué pasó con el arca? Se llevan el arca, la meten a un templo pagano, a donde tenían a su dios llamado Dagón, no dragón, Dagón, y le ponen enfrente a Dagón, le ponen el arca. Y entonces ese día, todos bien contentos, hicieron fiesta, celebraron. Y entonces el arca del pacto estaba ahí, lo que tipificaba la presencia de Dios al lado del dios Dagón. Y dice la escritura en primer libro de Samuel capítulo 5 verso 3. Escúcheme esto y subrayo. Cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, lleve la cuenta por favor. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. O sea, un día fue la tragedia, el enemigo celebró, por el otro lado había lloro, llanto, desesperación, y al siguiente día llegan, abren las puertas de tu templo pagano y observan que así como largo era Dagón, estaba boca abajo ahí tirado frente al arca. Y entonces llegaron los dagonitas, llegaron los sacerdotes y los que estaban ahí y le dijeron, vamos a levantarlo porque se cayó. Yo me imagino que rápido traigan al restaurador, aquel que le pone yeso, por favor, porque se cuarteó, y le pusieron unos postes y lo volvieron a levantar. Pero esto que estaba ocurriendo en el campamento de los filisteos no lo sabía Israel, tú y yo porque lo estamos leyendo. Ellos seguían llorando, ahorita lo voy a argumentar mayormente. Y dice el verso que sigue, verso 4,
Pero temprano al siguiente día, ¿cuántos días van? Uno capturaron. Al siguiente día cae de bruces. Y al siguiente día, ¿cuántos van? 3. Dice la escritura que Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Y tú dices, pues ya había caído una vez. No, pero en esta vez, en esta ocasión, dice que su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada, solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Quiere decir que se despedazó frente a la presencia del Señor el tercer día. A ver otra vez, ese Dios que según ellos era quien había dado la victoria, había caído en el tercer día ya sin cabeza, sin brazos, frente a la presencia de Dios. Y entonces ya solamente quedaba un tronquito del dios Dagón. ¿Tú te imaginas el tercer día? Ellos acostumbrados a abrir su templo, otra vez llegan y ahora se encuentran con esto. Nadie podía explicar qué había pasado en esos 3 días. Se supone que todo estaba cerrado y ahora ven y su muñeco no tiene cabeza, no tiene brazos. Y otra vez vamos a limpiar y vamos a pararlo. No, ya no se puede porque nada más está un tronquito. Ahora sí está destruido por completo. Por eso yo te digo que la escritura es para ti hoy. Cuando el enemigo salga por un camino a atacarte, Dios se levantará y entonces peleará por ti y tus enemigos saldrán por 7 caminos huyendo. Porque la presencia de Dios va a respaldar a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Y sabe, Él va a descabezar a tus problemas. Les va a cortar la cabeza. La Biblia dice que en ciertas ocasiones Dios daba la instrucción de cortarle la cabeza al rey. A veces decía, llévenselo prisionero, se lo llevaban prisionero, pero muchos de ellos volvían a hacer sus travesuras otra vez en contra del pueblo. Pero el día que le cortaban la cabeza a un rey, era decir, hasta aquí llegó tu reinado. No te vas a volver a levantar. Cortarle la cabeza de un rey era, tu nación está extinguida, tus días están contados. Por eso yo te digo que hoy Dios pelea por ti tu batalla y le dice a tus problemas, hasta aquí llegaron, y les corta la cabeza. Y yo creo que eso puede ocurrir cuando Dios pelea nuestras batallas. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Y entonces cuando ellos se dan cuenta, dijo, no, eso está tremendo, esto como que ya no es casualidad. Tenemos que regresar el arca. Tenemos que regresar el arca. Pero ahora, a ver, llevemos la cámara que está siguiendo, llevemos la cámara de lo que está pasando en Israel. Eso está pasando en el campamento de los filisteos. Ellos están ya aterrorizados, ya su Dios cayó. Pregunto, ¿en Israel sabían que Dagón había caído? No lo sabían. No es como ahora, un whatsappazo, ya cayó Dagón, un meme del Dagón, ¿no? Ya sin cabeza. Y todos, sí, que qué bueno que ya cayó el Dagón, ¿no? No sabían que se quedó en un tronquito. Y entonces, ¿qué estaba pasando en el campamento de Israel? Días sin la presencia de Dios, 3 días sin que pase nada. Israel estaba viviendo una espera de no sentir nada. Se sentían diciendo, yo creo que Dios ya nos olvidó, ya fue traspasada la gloria,
ya hasta aquí llegamos, ya ahora sí, hasta aquí es el último momento. Y sabe, es muy probable que tú te identifiques con los del pueblo de Israel que ya están cansados de esperar y ellos no ven lo que Dios está haciendo, pero ellos están ya diciendo, es una situación tan compleja, y probablemente estés en esta lista de aquellos que están esperando y diciendo, Señor, yo por más que he orado y no veo claro, Señor, yo quiero casarme y no veo claro, Señor. Ya hasta he ayunado 40 días y no veo claro, papá. Hay parejas que dicen, Señor, yo creo que ya me estoy cansando de pedirte para que nos des un hijo. Y la ilusión de tener un hijo en nuestros brazos, creo que se está yendo. Creo que ya ni te acuerdas de mi petición. Hay gente que está esperando una respuesta. Nelson Mandela esperó 27 años en una prisión para ver justicia en su pueblo. Hay gente que hoy está cansada de tantas deudas y que no le quiero decir que levante su mano ni que diga amén, pero más de uno dirá, si yo no tuviera esa deuda, le diera mejor ese dinero a mis hijos. Si yo no tuviera que estar pagando intereses o esa hipoteca, hoy mejor estuviera ahorrando para unas vacaciones. Y tú dices, creo que ya estoy cansado. Y hay gente que está ya desesperada en esa situación. Ha estado metiendo currículos por acá, por allá, para un negocio y todo pareciera que tú no existes. Tú por más que le echas ganas al negocio, pareciera que todo se cierra. Y tú dices, Dios no está conmigo, estoy viviendo mi cabot. Pero hay algo bien interesante en esto, fíjate. Y quiero que tomes en cuenta estos 3 días. El primer día no te define. Otra vez, el primer día no te define. Porque el primer día es el primer día donde viene un golpe y una crisis. Fue el día en que Jesús murió. Es cuando la esperanza cayó. Es cuando el cielo guardó silencio. Es cuando los discípulos pensaron todo se acabó y abandonaron la cruz. Pero el día, escúchame bien, pero el día 1 no tiene la última palabra. A ver otra vez. El día 1 no tiene la última palabra. Hay gente que está aquí en el día 1. Su fe ya se le cayó. Se le cerró la puerta. Se le rompió el plan. Pero Dios te dice, a ver, esto no es muerte, esto solamente es transición. Dios te está diciendo algo bien importante y quiero que lo anotes y que lo postees en tus redes sociales. Dios usa finales dolorosos para escribir comienzos gloriosos. ¿Sí lo escucharon? Dios usa finales dolorosos para escribir comienzos gloriosos. El primer día es ese día de tu Icabod. Pero viene el segundo día. Yo creo que de los 3, el segundo para mí es el más complicado. Porque bueno, ya me enteré que me pasó esto, que me pasó aquello, ya estoy en el problema, ya. Pero el segundo día, más cuando alguien viene y te dice, Dios tiene un plan para tu vida, y tú dices, Dios tiene un plan para mi vida si yo no le veo nada de bueno a esto que estoy pasando. El segundo día es a donde se prueba tu fe, porque hay silencio. Este día es cuando tú no sientes a Dios, cuando no escuchas a Dios, cuando no ves nada. Es en el día cuando muchos se rinden y dicen, a ver, yo creo que eso de Dios es una fábula, es un chiste, mejor me voy, creo que estoy mejor sin Dios porque Dios no me escucha, mejor ahí me rindo. Pero déjame decirte que el silencio de Dios no significa abandono. ¿Me escuchó? El silencio de Dios
no significa abandono. Cuando Dios quiere hacer un milagro grande, te va a esconder en un proceso invisible. Es como la semilla. Cuando la entierras, tú no ves lo que está pasando debajo de la tierra, pero está produciendo algo que en su tiempo va a dar fruto. Por eso es que no tomes decisiones permanentes en temporadas temporales. Si Dios está en silencio, es porque está trabajando en secreto para ti. El segundo día es un segundo día de incertidumbre. Es un segundo día de ambigüedad. Eso simboliza como cuando todo comienza a salir bien y de momento otra vez todo mal. Segundo día, pregunto, ¿se cayó Dagón, sí o no? ¿Se cayó Dagón en el segundo día? Si hubiera habido WhatsApp y alguien le hubiera dicho, se cayó Dagón, ¿qué crees que hubiera pasado en el campamento del pueblo de Israel? ¿Hubieran celebrado? Amén. Se cayó Dagón y otra vez todos y empezaron, Jehová es mi guerrero. Y luego, ya lo levantaron. Y tú así como, es para ti el trabajo. Y llegas bien contento. Disculpa, pero no eras tú, era otro. Tú dices, gracias Dios, ya me echó unos ojitos. Al menos ya se fijó en mí. No, no eras tú, era la de atrás. Tú dices, no, ahora sí el negocio se va a hacer. Y te dicen, sí, venga, vamos a firmar. ¿Sabe qué? No, porque pasó esto. Y tú dices, ahora sí es lo tuyo. Y se cumple lo del cronista. ¿Era tuya? ¿Qué más dice? Pero la dejaste y tenías toda la portería para pasar a la historia como el campeón. Y dices, ahora sí la voy a anotar y voy a pasar a la historia. Y el comentarista dice, es el mejor. Y la abuela ese cuadro. Y tú dices, ¿cómo, Señor? Yo pasé mi cabot con un proceso legal en cuestión de jubilarme. Y cuando yo demando al ISSSTE, me dicen, bueno, pues hay una probabilidad de ganar. La mayoría que saben de esto me decían, tú no lo ganas, es bien difícil, es una ley, vas tú en contra de algo que se estableció en el 2007. Pero yo ya había orado, había investigado y por la fe le dije, le apuesto a estos. Y resulta que un día, estando en Tampico, me llega un WhatsApp precisamente y me dicen, señor Absalón, su proceso es favorable y por lo tanto el amparo tal se ganó y tal. Y yo bien contento. Y llego aquí un día y de bocón, Dios me dio la oportunidad de ganar el caso. Y yo estoy hablando así. A los 2 días me escriben, el ISSSTE apeló. Y yo, Señor, pero yo ya dije que gané. Pero yo ya dije que tú me dices la victoria. ¿Y ahora? ¿Sabe qué? Llegó el tercer día de mi victoria. Y un día me dijeron, su caso está resuelto. Y así como esos, todos hemos pasado por ese día número 2, ¿no? Estaba leyendo y escuchando, no sé cuántos han ido al circo, porque yo creo que ya casi no hay, ¿verdad? Pero recuerdo haber ido al circo y algo que me llamaba la atención eran los trapecistas, ¿no? Entonces, normalmente había una red, había un cuate aquí,
que tenía que tener mucho valor y llevarse muy bien con el cuate de allá enfrente, ¿no? Para tener fe que lo iba a cachar, ¿sí? Y entonces el de aquí se subía en el trapecio, en un palo de rodillas, y se empezaba a mecer. Y a veces veía que como que se echaban talco, ¿no? Y el de acá lo que hacía era, no creo que en la mente veía el péndulo y decía 1, 2, 3 y se tiraba. Los que saben dicen que la observación que le hacen al trapecista al que se tira, le dicen, tú no debes hacer ya nada más en cierto tiempo, en microsegundos, porque si él quiere hacer algo más, se le va al que lo está cachando, o algo menos, no llega. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tirarse al vacío, dar sus maromas, extender sus brazos y no hacer nada hasta que sienta en el aire que alguien lo está agarrando. Pero esos microsegundos en la vida real, ¿cuántas veces has dicho, no, Señor, yo le creo al Señor? Yo sí, Dios me habló en profecía, me dijo que esto y que aquello ya se va a dar. Y esos microsegundos para esperar son eternos. Y más te dice, estad quietos, mía es la batalla, dice el Señor. Y tú, no, Señor, yo te quiero ayudar. No te muevas, dice el Señor, yo te cacho. No, yo sí me muevo, Señor, yo aquí te ayudo, mira con mis conectes y mis no hagas nada, dice el Señor, yo aquí te cacho. Y tú, Señor, ¿y si no me cachas? Voy a quedar en vergüenza, voy a quedar como él. Y Dios te dice, tírate. Si yo te digo que te cacho, te voy a cachar. Tú solamente extiende tus brazos. Pero ese es el día número 2. ¿Qué pasa en el día número 3? El día número 3 es inevitable. El día número 3 es cuando viene la victoria. Diga conmigo, la victoria. Y aquel que está desesperado, aquel que en el día 2 ambigüedad, no sabe si qué va a ocurrir otra vez, no sabe si te van a dar el trabajo, no sabe si tú estás orando y diciendo, Señor, yo te pido por mi esposo que tú lo toques, que sea transformado. Hoy salgo con el poder de Dios. Y llegas a tu casa y tremendo barbón ahí tirado con su cheve y te dicen, ni te pelo a ti. Antes se bañaba, ahora ni se baña el canijo. Y tú dices, Señor, ¿no que algo ibas a hacer en la vida de mi esposo? Y tú así como que, ¿y ahora? No, pues ya no. Pero llega el tercer día. Diga otra vez conmigo, tercer día. Y este día, el tercer día, ¿sabes qué? Dice la escritura, regresando a la historia, que Dagón se queda sin cabeza, ¿ok? Se queda sin brazos. Y entonces ellos quedan humillados. Y por falta de tiempo, no te llevo más a la historia. Pero ¿sabes también por qué soltaron el arca y mejor dijeron que se vaya? Porque dice la escritura que ellos fueron castigados con tumores. O sea, que el Señor pelea tu batalla y todavía avergüenza a tus enemigos. ¿Has entendido el Salmo 23 que dice que Él prepara mesa delante de ti? ¿En presencia de qué? Angustiadores son los que se burlan de ti, los avergüenza y dice, mira, él es mi hijo. Esos cuates, la versión Reina Valera no habla de tumores, habla de hemorroides. Y una traducción más fuerte dice que en las partes más
secretas estaban ahí. Entonces, ¿tú te imaginas a esos cuates después de que vieron a su Dios caer y todavía con hemorroides? No, mejor regresemos el arca. Bien adoloridos, todos sufriendo ahí, dijeron, no, regresemos el arca mejor. Ni pelear podían. Ese es en el día número 3 cuando viene tu victoria. Y entonces el pueblo de Israel vio a lo lejos que la presencia de Dios regresaba. Y entonces la historia sigue para una bendición de la presencia de Dios. Óigalo. Por eso es que yo te digo, cuando tú sientes que la presencia de Dios no está en tu vida, cuando tú sientes que la presencia de Dios está lejos, no, Dios está operando algo maravilloso. Y entonces avergüenza a tus enemigos, le corta la cabeza a tus enemigos. Y Dios se establece como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Y dice, no, las cosas son así para engrandecer su nombre, porque tú eres mi hija, porque tú eres mi hijo. Y te doy una salida a tu problema en el nombre de Jesús. Amén, yo lo creo. Amén. Por eso, el tercer día en la escritura es muy mencionado. Escucha, cuando José estaba en la cárcel, le dijeron, en los próximos 3 días el faraón te va a indultar y te pondrá en tu cargo. Y así fue, 3 días. Moisés le dijo a Faraón, déjame hacer un viaje de 3 días para ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando Israel estaba en el Sinaí, Dios dijo al pueblo, hoy y mañana prepárense, pero al tercer día, porque ese día yo voy a descender a la vista del pueblo. Tercer día. Cuando Israel tuvo que entrar a la tierra prometida, le dijo, sé fuerte y valiente, dentro de 3 días cruzarás el Jordán. La reina Esther ayunó durante 3 días para confrontar al rey y ser intercesora para su pueblo. Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez. Oseas dice, el profeta Oseas dice, volvamos al Señor, después de 2 días nos da la vida y al tercer día nos levantará. La Biblia habla mucho del tercer día, por eso Jesús resucitó al tercer día en su victoria. Tu tercer día está por ocurrir, está por llegar. ¿Y sabe qué? Ese tercer día, dice la escritura, y de repente, diga conmigo, y de repente, la piedra fue movida, la tumba quedó vacía, la muerte fue vencida. Jesús no se quedó en la tumba, Jesucristo salió con poder y de repente en el momento adecuado. Por eso Mateo dice, no está aquí, ha resucitado. Déjame decirte algo, que tu milagro no está muerto. Tu milagro no está muerto, tu milagro está programado. ¿Me está entendiendo esto? Tu milagro no está muerto, está programado. Lo que se cerró, Dios lo abrirá. Lo que se murió, Dios lo levantará. Lo que perdiste, Dios lo va a restaurar. El tercer día no es posibilidad, es promesa. ¿Sabes cuál es el asunto? Póngase de pie, por favor. No es que si Dios lo va a hacer. El asunto es cuándo lo va a hacer. Yo no dudo de que Dios lo va a hacer, sino cuándo lo va a hacer. 1 de diciembre del año pasado, mi cumpleaños, estamos festejando en la casa. Y de momento me dice mi hijo, el niño no para de llorar. Pues háganle esto, háganle aquello.
11 de la noche, casi 12 de la noche, me dice, vamos al hospital rapidísimo porque se le ve un bultito en su ingle. Era una hernia. El médico, el pediatra de emergencias dice, es que tiene que ser operado el primer día de nosotros, ese día de crucifixión, ese día donde te dan la mala noticia, ese día donde dices, mi nieto con 4 meses y ya tiene que ser operado. ¿Cómo? No hay de otra. Segundo día, Dios pon los medios para que mi nieto sea operado. Nos dicen, los dos cirujanos pediátricos del IMSS están de vacaciones, no se puede. Hay uno en Córdoba, le hablan al de Córdoba y dice, no se puede. También se fue de vacaciones. No me gusta el estacionamiento que está frente al IMSS porque he pasado por muchas circunstancias en ese estacionamiento. Y precisamente ahí en ese estacionamiento con mi hijo tomamos el teléfono y le digo, pues vamos a atrevernos a hablarle a un cirujano pediatra particular de Veracruz para llevar al niño. Esto no puede esperar. Y me contesta y me dice, ¿sabe qué? Sí lo atendería, le salen tanto, pero estoy rumbo al aeropuerto, me voy de vacaciones. Segundo día, cuando parece que todo se cierra, que hay un silencio de parte de Dios. Y tú le dices, Dios, o sea, ¿qué onda contigo, papá? Yo creo en ti, pero en este momento me urge escuchar tu voz. Y entonces empiezo a ver el alba del tercer día cuando nos dicen, le llaman de México a mi hijo y le dice, su caso ya llegó hasta acá, rapidísimo lo vamos a mandar a Minatitlán, ya está allá. Me dicen, vámonos, ya está la ambulancia, gente de aquí me ayuda. Un exalumno enfermero se sube a la ambulancia y me dice, no sé, me mandaron a traer, yo no tenía que estar acá. Y dijeron, ¿de qué se trata? Dice, yo venía a unas 2 cuadras, me decían, apúrate. Y yo decía, pues no sé de quién se trata. Urgencia. Y me dice el enfermero, yo voy con su nieto a dejarlo hasta el hospital. Llegamos al hospital y dicen, ¿de quién se trata? Si solamente el cirujano va a venir a operarlo a él. Después se cierran los quirófanos porque hay un evento del IMSS. Y Dios comienza a abrir. Y luego ese segundo día se alarga porque dicen, yo había leído que la operación 2 horas, 3 horas, 4 horas y no salía mi nieto del quirófano. 5 horas y no salía. Yo veía la cara de sus papás angustiados y yo qué decía. Pero yo seguía confiando en el tercer día, en ese día de mi victoria. Y si usted hoy lo ve, es un campeón. Acaba de cumplir 6 meses. Porque Dios siempre tiene una respuesta. No es, escúchame, no es si Dios lo hará, es cuando lo hará. Por eso es que a mí me gustaría, si tú estás pasando por un dolor, por el día 1, te notificaron, te dijeron, no te salieron bien las cosas. La mala noticia es que vas a pasar por el día 2 a donde vas a sentir silencio. Pero la mejor noticia es que no te vas a quedar en el día número 2. Va a llegar el día número 3 de tu victoria. Y ese está por llegar. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, cierra tus ojos y si quieres repite conmigo esto. Pero dígalo con fe. Artlist.io